Hola. Señores originales, Asco Alberto, Carvalho Hugo, Jesús Justo, Gómez Villana, Canario Emilio, la poeta María, Negra Mirta, López Gómez Juan José, Miranda Dino, Julián, Molina Luz, Navarro Verónica, Negra Alfredo, Ojeda María Florencia, Vine a escuchar un poco. Ari Esteban, Pérez María Soledad, Romero Gabriel, Salinas, Sosa Lidia, Alejo Alfredo. Señor Presidente, 50 presentes, 19 señores concejales y la presencia. Con la presencia de 19 señores concejales, incluida la presidencia, con el quórum reglamentario damos inicio a la novena sesión ordinaria del Honorable Consejo Deliberante. Invito a la concejal Leiva a izar el pabellón nacional, al concejal Anaria a izar el pabellón provincial y al concejal Vallejo a izar el pabellón general. Por razones de Sí, señor presidente, voy a solicitar la devolución del expediente en cuestión, que vamos a pedir que no es el ámbito de competencia en la atribución del Honorable Consejo Deliberante. Y en el mismo tema, el mismo expediente, solicito
también las disculpas públicas, porque fui atendida en las redes sociales de los concejales Calvario y Nieves respecto a mi vida privada. Concejal Romero. Concejal Negro. Sí, señor presidente. Bien, en primer lugar, como solicitó la concejal propinante, vamos a acceder a pedir una disculpa pública por la mención a la que ella solicita, a pesar de que también se ha accedido también a un petitorio formal que se nos ha aceptado por organismos públicos, así que en este sentido, a veces la vorágine de la política puede llevar a que uno pueda hacer alusiones, porque naturalmente uno como funcionario público uno detenta una posición de poder y muchas veces por supuesto materializa relaciones de poder que pueden afectar muchas veces a quienes nos terminan rodeando. Así que en ese sentido nuevamente aprovecho en el sentido de que si la concejala se sintió agraviada personalmente o ofendió personalmente, amerita una disculpa en este caso y las veces que sea necesario entre colegas y entre personas de bien sobre todo. Gracias. Sí, gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, señor presidente, este expediente en síntesis para quienes nos están viendo a través de la prensa es el que tiene que ver con las resoluciones 1227 y luego 1274. En ambas resoluciones, el Departamento Ejecutivo, el señor Intendente, evidentemente con la firma del Secretario de Relaciones Laborales y de la Secretaria de Coordinación, en ambos casos, toma la decisión que ha generado ya mucho debate público de pasar a planta permanente a personas, o la mayoría de las cuales, 32 o 33 personas, la mayoría de las cuales es público y notorio que han ingresado como personal de gabinete del señor Intendente Municipal, ingeniero Fabián Ríos. O lo han hecho en el origen de su gestión, o lo han hecho al poco tiempo, pero en definitiva, para lo que importa y lo que tenemos que resolver, han tenido un ingreso al municipio no como trabajadores comunes, no como contratados y menos como planta permanente, como marca el Estatuto del Empleado Municipal, ordenanza 3641. Para estas personas que ingresan al municipio, estas personas o las que ingresan luego con la gestión del doctor Tazán y el doctor Emilio Renari, y las que sobrevengan en el futuro mientras se mantenga vigente la estructura de la ordenanza 3641, de director general para arriba, no hay la más mínima duda que, de acuerdo a la normativa vigente, son personal político, se podría decir. Esa es la calificación que me surge más, digamos, fácil de interpretar para el pueblo de la ciudad. Y por ende, la regla es que ingreso con mi intendente y me voy con mi intendente, excepto, lógicamente, que por motivos circunstanciales la próxima gestión los pueda convocar o no a esos que se han desempeñado en la función del ingeniero Ríos. Esto ha llamado poderosamente la atención, me interpela en términos personales muy gravemente, primero por mi larga trayectoria como trabajador municipal y por supuesto interesado en que la planta del personal municipal no se engorde con cada una de las gestiones que sobrevienen, no se engorde, me refiero en términos que tengan que ver con depreciar la calidad y la cantidad, es decir, que se vuelva una especie de botín de guerra de cada una de las gestiones que cuando expiran dejen una cantidad de gente
muchas veces sin funciones específicas, sin el nivel correspondiente, en una especie de limbo que luego se transforma en un enorme problema para la gestión que sobreviene, porque lógicamente tienen que encargarse o de dejar sin efecto esos contratos, echarlos, todo el tratamiento que tiene que ver con eventualmente hacerse cargo de personas que, reitero, detentaban el plantel político de la anterior gestión. El artículo 4 de la 3641 es muy claro con respecto a excluir al personal de gabinete. Dice muy bien el artículo 4 que el Estatuto del Empleado Municipal no es aplicable al intendente, viceintendente, secretario de área, subsecretario de área, directores generales, personal de gabinete, asesor legal, subasesor legal, concejales, etcétera, etcétera. En todo caso, recomiendo la lectura del artículo 4, que no tiene doble interpretación. Acá, en los anexos de la ordenanza, de la resolución 1227, hay personas de esas características. Son de mi conocimiento personal varias de ellas. Yo no me voy a considerar omnipotente y poderoso de saber que todas las personas que están en este anexo han ingresado con la gestión del ingeniero Ríos, porque no tengo el cúmulo de información que sí está o debe estar en la Secretaría de Relaciones Laborales, en la Dirección del Personal, donde deben estar los legajos de todas las personas que ingresan al municipio. Y esa es la debilidad que, entre otras cosas, tenemos nosotros acá en el Consejo Deliberante, porque no podemos saber la vida laboral de cerca de 6.000 personas que prestan servicio acá en el municipio de la ciudad de Córdoba. Entonces, señor presidente, frente a actos administrativos de estas características, que para mí son incorrectos, son improcedentes, que violan el Estatuto del Empleado Municipal, venimos ahora a tratar un expediente que ingresa al Consejo Deliberante, que primero, voy a recalcar esto, ingresa la resolución, o se dicta, mejor dicho, la resolución 1274, que no tenía, perdón, la 1227, que no tenía en su redacción, con el pase a planta permanente, ninguna definición con respecto al papel que le tocaba en el Consejo Deliberante. Luego se dicta, la resolución 1227 es del 2 de junio del corriente año. Luego se dicta la 1274, que ya curiosamente en el artículo primero, en la última parte, dice que esto se dicta al referéndum del Consejo Deliberante. Les quiero decir categóricamente que yo no registro un solo antecedente de una resolución donde se pase a planta permanente trabajadores que supuestamente revistan dentro del Departamento Ejecutivo al referéndum del Consejo Deliberante. Como si esta fuera una instancia del Consejo Deliberante convalidatoria o no de esos pases a planta permanente. Excede nuestras atribuciones involucrarnos en el tratamiento de esta cuestión. Al Consejo Deliberante le corresponde establecer las reglas generales de las relaciones de empleo público en el municipio, como dice el artículo 25, inciso 19 de la Carta Orgánica Municipal, y no otra cosa. Nos corresponde, por ejemplo, modificar eventualmente el Estatuto del Empleado Municipal, generar nuevos derechos, ampliar las licencias, generar nuevas cuestiones relacionadas con la carrera de trabajador municipal, la ropa de trabajo, bueno, todo lo que tiene que ver con las condiciones salariales y las condiciones de trabajo del empleado municipal. Pero no es el Consejo Deliberante una instancia de revisión de actos administrativos puntuales como sería la contratación de un personal dentro del Departamento Ejecutivo o eventualmente su pase a permanente. Si nosotros dejamos sentado este criterio y
por ejemplo, este expediente pasa a comisión para un tratamiento ulterior del Consejo, estaríamos invadiendo atribuciones del Departamento Ejecutivo y excediéndonos en las propias. Y si dejáramos sentado este criterio, entonces el día de mañana esta misma composición del Consejo o eventualmente las sucesivas tendrían que soportar un tratamiento similar por parte del Departamento Ejecutivo. Es decir, que el Departamento Ejecutivo se inmiscuya en las designaciones, bases a planta permanente, etcétera, dentro del personal de la estructura del Consejo Deliberante, cosa que tampoco es, como bien lo dice la Carta Orgánica Municipal y nuestro reglamento del Consejo Deliberante, un ámbito donde pueda inmiscuirse el Departamento Ejecutivo. Señor Presidente, con esta argumentación que he tratado de sintetizar, porque la verdad mucho se puede hablar de esto, es una verdadera pena que el ingeniero Fabián Río haya avanzado con una designación de esta característica. Es inédita, es inacompañable, es francamente curiosa. Yo cuando la vi en las redes sociales, con sinceridad les quiero decir que la verdad que me parecía una operación de prensa, no lo podía creer, y hasta ahora no encuentro motivos para una resolución de esta característica. Con los argumentos expresados, señor Presidente, yo voy a acompañar la moción que se ha expresado por parte de la concejal preopinante. También creo que hay que devolver por improcedente este expediente al Departamento Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Bueno, desde nuestro interlocutor vamos a dejar en claro, mejor dicho, diversas consideraciones de carácter técnico, pero también de carácter político, porque claramente lo que el intendente buscó con este envío del expediente al Consejo Deliberante es un aval político. Primero, nos encontramos con que este expediente somete, mejor dicho, rectifica una resolución que había dictado el señor intendente, o propone la rectificación de una resolución, sometiéndola al referéndum del Consejo Deliberante. Eso en principio era para plantear un montón de interrogantes. ¿Por qué envía una resolución que según su interpretación jurídica está ajustada a derecho, que según la Carta Orgánica y el Estatuto del Empleado Municipal es competencia del Departamento Ejecutivo? ¿Por qué la envía al referéndum del Consejo Deliberante? ¿Y por qué la envía en este caso? ¿Por qué no nos envió todas las resoluciones de todos los pasos planta que hubo en estos 3 años y medio que siguen habiendo? Esto para empezar a aclarar un poco la cuestión y qué estamos haciendo acá en esta sesión. Una resolución que, dicho sea de paso, tiene fecha de 15 de junio de 2017. O sea, un intendente saliente que está proponiendo pase a planta de funcionarios, que yo sí voy a decirlo porque yo me tomé el trabajo de ver la calidad que revisten estas personas que figuran, funcionarios que sí, que son de gabinete, que son personal jerárquico, que son funcionarios políticos. O sea, el intendente manda una resolución que fijó el 15 de junio de 2017 para validar pase a planta que hizo después de que perdió las elecciones. Eso es lo que estamos discutiendo acá. Y para validar políticamente, señor presidente, porque, como dijo el concejal Romero, el Estatuto de Empleados Públicos Municipales, así como nuestra Carta Orgánica, establecen los requisitos para que este tipo de situaciones se den, y en este caso se están violentando. Estas personas, a priori, por lo menos diría que el 95% de ellas no reviste la característica de empleado público municipal, por lo que establece el estatuto, y no cumplió el 100% con las condiciones que establece el estatuto para pasar a planta permanente, más allá de la vinculación que hayan tenido anteriormente. Lógicamente, en términos técnicos, como decíamos, además de no corresponder estos pases a planta, no corresponder, porque viola la normativa, tampoco corresponde que el Consejo lo esté discutiendo. O sea, no tiene razón de ser. Entiendo eso, el planteo de la moción del oficialismo de enviarlo al Ejecutivo como improcedente, porque la verdad que
si nos ajustáramos a lo estrictamente parlamentario sería ese el proceso. Pero como el intendente lo que buscó fue un aval político, nosotros tenemos que dejar también una posición política sentada para que la ciudadanía no tenga dudas de qué es lo que nosotros pensamos de esto. Además, claro, señor presidente, que desde nuestro bloque, y tenemos obviamente las copias de los escritos, hemos solicitado ahorita los expedientes de paso a planta en el departamento ejecutivo y hasta ahora no han permitido acceder a un expediente, a ninguno, porque esta no es la única resolución. Hay otras resoluciones de paso a planta, también personal de gabinete, y después también hay paso a planta de personas que no sabemos qué cantidad remiten porque no podemos acceder a los expedientes o a los legajos. O sea, nosotros no trajimos a este recinto, y ustedes podrán ver que no presentamos ningún proyecto ni de resolución ni de comunicación tratando esta cuestión porque estamos trabajando en el ámbito que corresponde. Fue el señor intendente que decidió que este tema se discutaría en términos políticos. Ahora, esas son las cuestiones técnicas, señor presidente. Nosotros, además de las cuestiones técnicas puestas, que podrían ser mucho más detalladas, pero creo que con eso queda claro, después se discutirá caso por caso, expediente por expediente, legajo por legajo, la situación de cada uno de los agentes que están enumerados. Quiero dejar acá las consideraciones políticas de esta situación. La verdad que para nosotros, cuando tomamos conocimiento de esta medida, también pensamos que era algo que podría haber sido falsificado, una resolución que circulaba, pero que dudábamos su veracidad, que luego fue confirmada por el mismo secretario de Recursos Humanos. Posteriormente, lógicamente, como Estado público, se confirmó que era cierto, que era una resolución firmada y que había una posición política de sostener estos nombramientos, que es lo más grave. Para nosotros, señor presidente, esto lo vamos a expresar con claridad. Para nosotros esto fue un escándalo, fue una vergüenza, fue una muestra de lo peor de la política. Una muestra de lo peor de todos los prejuicios que tiene la ciudadanía sobre la política, lo plasmó el intendente en esta resolución. ¿Cuál es alguno de ellos? Que estos no quieren ir a trabajar, que pierden la elección y se quieren enquistar en el poder, que tienen el municipio propio, que no les importa condicionar los recursos del futuro del municipio de la futura gestión, no les importa condicionar las partidas que no estaban previstas y utilizar recursos en personal político, y que todos los que hacemos política sabemos que cuando uno está en una función política está sujeto a los vaivenes de las decisiones, en este caso populares, y que si la ciudadanía decidió cambiar la gestión, uno como hombre de la política, como mujer de la política, tiene que saber entender ese mensaje. Y si una persona idónea, técnica, que tiene condiciones, seguramente podrá desempeñarse no solo en la política o en la función pública, en el sector privado, o podrá seguir en alguna gestión. Hay numerosos casos de funcionarios que siguen gestión tras gestión porque son personal que los que asumen consideran que son idóneos. Pero esto de querer condicionar financiera y políticamente una gestión, dejando en una sola lista 35 personas y en otra lista otros tantos más, que todas les tienen características de directores generales, subsecretarios, subasesores, secretarios, es lo peor de la política. Y además estamos diciendo al empleado municipal que los recursos que se tienen que usar para garantizarle a ellos sus mejoras laborales se están usando en garantizar que funcionarios políticos se queden más allá de la decisión que tomó la ciudadanía de decirle que cambió la ciudad. Nosotros, señor presidente, no vamos a convalidar bajo ningún aspecto este tipo de medidas, ni en lo jurídico, ni en lo administrativo, y mucho menos en lo político, porque no somos iguales. Nosotros no somos iguales a los que hacen estas cosas. Nosotros no queremos que el Estado sea un botín de guerra por el cual se pelea todo el tiempo en las elecciones y que cuando uno pierde se va a buscar la manera de quedarse igual con ese Estado. No somos iguales, señor presidente, y vamos a dejar claro. El mensaje que le vamos a dar a la ciudadanía es el que vamos a proponer hoy, que se deje sin efecto esta medida, como mensaje político, más allá del procedente administrativamente. Vamos a tener una posición política para que la ciudadanía sepa que nosotros no convalidamos ni siquiera en lo simbólico este tipo de abusos y de escándalos. Vamos a proponer dejar sin efecto esta medida y se analice caso por caso. Y si alguna de estas personas, que en esta lista particular no lo hay, pero en otras puede haberlo, son empleados que han cumplido con los requisitos del estatuto, tendrán su derecho garantizado. Porque creemos en el Estado de Derecho, creemos en la continuidad de los actos del Estado, creemos que el que trabaja tiene que ser dignificado. Pero no permitir
que en una cuestión de como se quiere llamar coloquialmente de viveza criolla, se aproveche una transición histórica en el sentido del plazo que da el tiempo y se intente condicionar los recursos de todos los vecinos, que son los recursos del municipio, y política y financieramente la gestión que viene. Y le decimos a los empleados municipales, a los verdaderos empleados municipales, a los que están en esta lista y a los que no están, no en esta, en las otras, que nosotros le vamos a garantizar que el que es empleado va a tener su derecho garantizado, pero el que entró por política y tuvo un cargo de gabinete y nunca fue empleado, jamás estuvo en una oficina acá, jamás estuvo en una calle barriendo, jamás estuvo arriba de un camión recolectando residuos, jamás prestó un servicio municipal, no vamos a permitir que se quede quitándole el derecho a ese trabajador que sí lo tiene y mucho menos condicionando las gestiones.